Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué necesitáis ingerir para mejorar la energía de manera instantánea? Cuando hablamos de obtención de energía rápida o de energía instantánea, tenemos que tener en cuenta que los alimentos requieren un proceso de digestión que requiere al menos 20 minutos, dependiendo del tipo de alimento, será un poquito más, un poquito menos, pero al menos unos 15-20 minutos mínimo para que ese alimento o que la glucosa que contiene ese alimento llegue al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo llegue a las células que lo van a utilizar para la obtención de energía. Es decir, si yo me encuentro entrenando o en una prueba deportiva, tengo que saber el tiempo de reacción que tiene mi propio cuerpo frente a la ingesta de esos alimentos. Eso es algo que sabéis que siempre os digo que deberíamos probar durante los entrenamientos, porque dos personas pues, pueden tener el metabolismo, el proceso digestivo, de absorción, bueno, pues a diferente ritmo, ¿no? No todos funcionamos exactamente igual. Cuando estamos en esos entrenamientos, lo que tenemos que probar, como os digo, es el efecto de diferentes alimentos o sustancias que se utilizan para la obtención de energía rápida. Hoy me voy a centrar sobre todo en los alimentos que podemos utilizar, pero os hago un pequeño recordatorio. Lo mejor que se puede utilizar para esa obtención de energía rápida y además de mantenimiento del rendimiento deportivo son las bebidas deportivas, es decir, las bebidas isotónicas que nos aportan hidratación, carbohidratos de absorción rápida y también minerales necesarios para mantener funcionando adecuadamente la contracción muscular. Principalmente suelen ser sodio y potasio. ¿Por qué? Porque se pierden por el sudor. Y en ese caso, para mantenerlos en equilibrio, es importante que haya una suficiente reposición. Vamos a centrarnos en la energía. Además de esas bebidas isotónicas, cada vez es más frecuente el uso de geles, ¿no? Que son formato más chiquitito, pero podríamos decir, para que seamos conscientes realmente de cómo se deben consumir, podríamos decir que es una bebida isotónica deshidratada. ¿Qué necesitamos para ingerirla? Hidratarla. Evidentemente no tenemos que disolverlo, de ahí la comodidad de su transporte y de su ingesta, pero si yo tomo un sobre de gel, debo ingerir suficiente cantidad de líquido, que bien o yo lo porto o bien va dependiendo de los habituallamientos en competición. Y de esa manera tengo que tener clarísimo que debo hidratarme suficientemente cuando ingiero esos geles. Vamos ahora, como os decía, al tema de los alimentos, de cómo puedo obtener yo energía rápida. Bueno, aquí también otro pequeño apunte, que a veces según voy hablando se me van ocurriendo cosas que pueden quedar ahí un poco a veces en el tintero y generar dudas. Cuando yo quiero mantener el rendimiento deportivo durante un periodo más o menos largo, es tan importante esa obtención de energía rápida para mantener el rendimiento como de energía lenta, podríamos decir, previa a esos entrenamientos o a esas competiciones que me permitan mantener esa energía a largo plazo. Es decir, que es como si fuese por partes, ¿no? Primero consumo esa energía progresiva que obtengo, pues consumo de pasta, arroz, avena, cereales, patata, por ejemplo, alimentos que van liberando progresivamente esos carbohidratos y de repente llega un punto en el que digo, uy, me empieza a faltar energía o, como lo he entrenado, yo sé que a partir de los 45 minutos me empieza a faltar energía, que quiere decir que antes tengo que empezar a ingerir algo
que me proporcione energía más rápida, es decir, en esos 15 o 20 minutos. Por su facilidad para transportar, uno de los remedios o recursos más útiles suelen ser las frutas deshidratadas, que en este caso tienen un aporte enorme de carbohidratos de fácil absorción. Bueno, y diremos, pero es que también tienen fibra, entonces eso retrasa la absorción de los carbohidratos. Realmente la absorción de esa glucosa que contienen, glucosa y fructosa, que contienen esas frutas deshidratadas nos haría un doble efecto. Ojo, porque también necesitaríamos cierta cantidad de agua o de hidratación para favorecer la absorción, sobre todo rápida, de esos carbohidratos que nos proporcionan las frutas deshidratadas. Es decir, si yo me tomo una fruta deshidratada, la salivo, la mastico, pasa por el estómago y después tiene que pasar al intestino para absorberla, romper, separar esa fibra y absorber la glucosa, realmente me estoy poniendo en el mismo proceso digestivo que consumir cualquier tipo de fruta. Sí es verdad que abultan menos, son fáciles de llevar, no se estropean. Si yo llevo un plátano en el bolsillo de mi pantalón de deporte, probablemente va a acabar todo hecho una porquería, todo aplastadillo. Si yo llevo 2 dátiles, evidentemente no se me van a aplastar y los voy a poder consumir en cualquier momento. Así que ahí estaría la diferencia en esa portabilidad, ¿no? En esa facilidad de transporte de esos alimentos. Además, el dátil es más pequeñito, me lo tomo con más facilidad que un plátano que sea de tamaño, por ejemplo, más grande para esa equivalencia en el aporte de carbohidratos. Si yo tomo agua, con ese rehidrato realmente dentro de mi cuerpo esos dátiles, mejoro la absorción de esos carbohidratos, o al menos acelero la absorción de parte de ellos, que serán aquellos que vayan más rápido a través de mi sistema digestivo. Así que la hidratación sigue siendo igual de importante. Podríamos decir que las frutas deshidratadas, por ejemplo los dátiles, serían como un sobrecito de gel natural. Bueno, tienen otros componentes, evidentemente, pero a nivel de facilidad de transporte, de ingesta y de aporte de energía, no es tan instantánea, pero sí podríamos decir que es bastante rápida. Si lo que queremos es mejorar ese aporte de energía instantánea, pero fuera de competiciones, porque realmente no todo el mundo entrena o hace deporte para competir, y muchas veces pues podemos tener más facilidad para tener nuestra bebida de reposición a mano. Y en este caso me refiero, por ejemplo, a la utilización de zumos y batidos de frutas. Las frutas son muy interesantes, como ya os he ido explicando, para ese aporte de energía rápida, de energía instantánea, por su composición nutricional total, por ese aporte también, sobre todo de potasio y de sodio, que por cierto igual os sorprende lo del sodio, pero no es que contenga sal, sino que sería cloruro sódico, sino que prácticamente la totalidad de los alimentos contienen sodio en su composición como uno de los minerales que nos proporcionan, y en ese caso mejoraría también ese aporte para el rendimiento deportivo. Pero bueno, volvemos a esos zumos y batidos de frutas. Por ejemplo, un zumo de fruta para una absorción rapidísima de energía podría ser, por ejemplo, un zumo de naranja. Ese zumo de naranja tan denostado generalmente por la mayoría de las personas, bueno, pues realmente para los deportistas puede ser una buena bebida de reposición para mejorar la energía de forma muy rápida. Ese zumo extrae gran parte de la fibra, especialmente la fibra insoluble, que se queda en el exprimidor, y por lo tanto la absorción de esos carbohidratos que contiene el zumo de naranja son bastante rápidos. Proceso digestivo prácticamente nulo, porque ya el líquido pasa de manera muy rápida y por lo tanto aceleramos esos 15 o 20 minutos que tenemos que tener
en cuenta. Si además queremos tener un mayor aporte de carbohidratos, hay muchas frutas que no podemos hacer zumo, pero sí podemos hacer batidos, es decir, triturarlas con una batidora, y ahí podríamos incluir también esas frutas deshidratadas, por ejemplo, plátano, naranja y los dátiles. Bueno, es una absorción de energía rapidísima y, bueno, podríamos decir que también un poquito más progresiva, no solo instantánea y se acabó, porque ahí tenemos también un riesgo importante a tener en cuenta cuando hacemos esos aportes de energía instantánea, y es el tiempo que nos va a durar esa energía. Está muy bien tener recursos para obtener energía instantánea, energía rápida, que me dé ese chute que necesito para poder mantener mi rendimiento deportivo, pero algo que también hay que estudiar en cada caso, es decir, cada uno de nosotros debemos probar, es cuánto tiempo nos dura esa energía. Es decir, imaginaros un ejemplo, yo me tomo mi zumo de naranja a mitad de entrenamiento porque veo que decae mi energía, me da un subidón, mantengo mi rendimiento, pero llega un momento en el que he absorbido y utilizado todos esos carbohidratos, toda esa glucosa, y de repente se pega, ¡pum!, una caída brusca, y eso me hace reducir aparición de fatiga y reducción del rendimiento. Por lo tanto, yo debo saber cuánto tiempo me va a durar esa energía. Esto es un poquito como si fuese, vamos a decir, un sprint, ¿no? Un deportista que está, bueno, compitiendo en una carrera no hace un sprint que dura toda la carrera, sino que lo hace al final, ¿no? Para conseguir aumentar esa velocidad en un momento clave de esa carrera, ¿no? Pues el tema de la energía de obtención rápida es algo parecido. Yo tengo que saber en qué momento me resulta más beneficiosa, porque tengo el riesgo, como os digo, de aparición de fatiga repentina asociado a ese aumento brusco de la energía que me proporciona lo que he ingerido. Así que en ese caso el efecto secundario podríamos decir que también va a provocar una reducción de la energía. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, que todo lo que sube rápido cae igual de rápido. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que os dé muchas ideas para mejorar vuestra nutrición deportiva. Espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.